El diablo anda suelto es una expresión de la sabiduría popular, empírica, de la cultura popular. No, como tú decías, nuestros abuelos, nuestras abuelas, decían que en Cuaresma se soltaba el diablo. La fuerza del amor es la única fuerza que puede amarrar ese espíritu de muerte y de destrucción del diablo. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y como todos los viernes, aquí tenemos a Bernardo Matías, el hombre de los viernes, que hoy nos trae un tema que seguro muchos recordarán esas expresiones de nuestras madres, abuelas, que el diablo anda suelto. Vamos a ver si es verdad que el diablo anda suelto. Bienvenido, Bernardo. Muchísimas gracias. Aquí estamos nueva vez. Gracias a Dios. ¿Cómo es eso de que el diablo anda suelto, Satanás o el demonio suelto? Queremos aprovechar todo lo que es la Semana Santa para darle un toque muy adecuado a la fecha. Sabes que tenemos ya 51 programas con este. 50. Y dentro de esos 51 programas, hubo dos que nosotros dedicamos a temas vinculados con la Semana Santa, que fue por qué los cambios y la transformación de la Semana Santa, no sé si recuerdas. Sí, sí, sí. Y hubo otro un poco más antropológico y teológico, que es las dimensiones históricas y antropológicas de la cruz. Entonces, ahora estamos aprovechando Semana Santa para tocar un tema vinculado, conectado con Semana Santa. Y hemos querido titularle El diablo anda suelto y hay que amarrarlo. Vamos a ver si es verdad que anda suelto y quién lo amarra. El diablo anda suelto es una expresión de la sabiduría popular, empírica, de la cultura popular. Forma parte de esa hermosa tradición oral de los pueblos, que en mucha ocasión tiende a ir diluyéndose con los procesos de urbanización y la misma globalización. El diablo anda suelto es una expresión de la cultura popular, no solamente dominicana, sino en toda América Latina y gran parte de lo que es Hispanoamérica. Y viene siendo parte de esa tradición oral del catolicismo. En algunos países, por ejemplo en México, Guatemala, el Perú, la expresión el diablo anda suelto está muy vinculada con la celebración del día de San Bartolomé, que creo que es el 24 de agosto. En otros países se habla de esa tradición en septiembre. Y en República Dominicana, no, como tú decías, nuestros abuelos, nuestras abuelas, decían que en Cuaresma se soltaba el diablo. Es una expresión que debemos decodificar esta frase con un ejercicio de abstracción, digamos de antropología social, de filosofía social, para no solamente entenderla, sino de contextualizarla en la época moderna, en esta época de postmodernismo. ¿Cómo podemos identificar la intención implícita en el imaginario popular de la expresión el diablo anda suelto, con los que son las sociedades en el mundo de hoy? Lo que nosotros estamos viendo, descubrimos que de una manera llana y sencilla, lo que el imaginario popular se refiere es que las cosas que destruyen, las que matan, las que oprimen, las que ensombrecen, todo lo que es sinónimo de desorden, se activa y penetra la vida cotidiana de la sociedad. Es decir, ese concepto del diablo anda suelto está muy vinculado a lo destructivo, a lo opresor, a lo que ahoga, al ensombrecimiento, al desorden de la vida.
De manera sencilla, la sabiduría popular nos está hablando de la tensión, de esa lucha entre la vida y la muerte, entre lo que mata y lo que vivifica. Entonces la expresión del diablo anda suelto es que la muerte, lo que mata, ha irrumpido en un momento específico del calendario anual. Pero ya Max Weber, un sociólogo alemán, refiriéndose a los políticos, él le decía a los políticos tienen que aprender a administrar sus dioses y sus demonios. Él no está hablando de un politeísmo, es una manera simbólica, imaginaria de decir cómo el que ejerce la política vive en esa tensión permanente de empujar hacia lo que mata, destruye, ensombrece, o empujar hacia lo que da vida, hacia lo que transforma. Y tú conoces algunos políticos en la historia de la humanidad que le dieron rienda soltaron sus demonios. Hitler soltó sus demonios. Podemos decir que Balaguer también soltó sus demonios. Trujillo soltó sus demonios. Y vemos lo que fueron nuestras sociedades. Y casi todos los dictadores dejaron salir sus demonios, hablando en el lenguaje figurado de este intelectual alemán, Max Weber. Él le dice al político Max Weber cómo tiene que aprender a manejar esas contradicciones que son normales en el ser humano, pero que cuando tú estás en el poder, corre el enorme riesgo de que muchas de esas fuerzas oscurecedoras que pueden estar en el ser humano, tú la utilices desde el poder. Ese es un elemento interesante de ver de qué es que se alimenta realmente el demonio, el diablo, en este lenguaje imaginario popular. ¿Cómo se alimenta? ¿Cuál en el devenir cotidiano? ¿Cómo es que se alimenta? Se alimenta de todo aquello que impide la autorrealización humana. Cuando tú eres una persona no realizada, no autorrealizada, normalmente tiende a darle riendas sueltas a los elementos que te oprimen y te coges con el otro. Vamos a poner un ejemplo, la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer es típica de un hombre no autorrealizado. Es típica de un hombre que deja que esas fuerzas de dominio y de poder, que es lo que está detrás en esa violencia contra la mujer, la voluntad de dominio y de poder del hombre masculino, tú le das rienda suelta y se transforma en muerte. Y es de eso que estamos hablando. El dominio del odio sobre la fuerza del amor y la solidaridad. ¿De qué se alimenta el demonio? Simbólicamente hablando, del odio. Una vez escuché a un pastor que dijo, que hacía una descripción del pecado muy interesante en términos cristianos. Él decía, el pecado es una combinación de una oportunidad con una debilidad. Una oportunidad con una debilidad. Si tú eres débil con el dinero. Y hay una oportunidad de robar. Y está manejando mucho dinero. Si te descuida, va a incurrir en el robo. Si eres débil con las mujeres, cuando tienes la primera oportunidad, puede, si eres débil, por ejemplo, el caso de Will Smith. El caso de Will Smith no es un fenómeno fortuito.
Will Smith, si tú te pones a analizar su personalidad, su historia familiar, es un individuo que en algún momento de su vida ha sido objeto de violencia familiar. La ira. La ira es una oportunidad, es una debilidad que tú tienes, que cuando se presenta una oportunidad, si tú no controlas ese demonio, ese diablo de la ira, tú fácilmente cometes errores. Incluso yo a mi hijo, a mis hijos les digo muchas veces, la ira se parece al personaje de Thanos en la película Avengers. No sé si tú viste. No, no vi la película, pero Thanos es un personaje mitológico, un Sí, demonio. pero Thanos y bueno, lo que Thanatos. pasa es que quizás los hijos tuyos ya son, pero yo tengo un Sí. hijo adolescente que voy con él a ver películas. En la película, porque es una saga, hay creo que son tres, pero hay una, Thanos, él anda detrás de unas gemas, cuando consigue la sexta gema, él adquiere el poder de destruir lo que él quiere, solo con darle con sonar los dedos. Rápidamente se disuelve. Y él logró disolver a los principales héroes de la tradición no me acuerdo, yo siempre tengo un cruce con Marvel, etcétera. Y Thanos hizo así. Y todos los héroes comenzaron a disolverse. Y después viene la parte 2, donde a quien le toca disolverse es a Thanos. Entonces la ira es fácilmente un acto de ira, te transforma toda tu historia personal. Sí. Todos tus logros tenemos que ir a la se pausa. disuelven. Y recuerdo, para que nos vayamos con esto, el caso muy triste que ocurrió en Ciudadano aquí, que por una discusión en un estacionamiento le descargó una pistola a otro y después lloraba diciendo, no me miren como un monstruo, yo no soy así. Porque ese diablo anda suelto, se alimenta de los puntos que tú tienes débiles. Y obviamente, si la ira es una debilidad. Yo creo que él era sincero después, en el remordimiento, y lloraba, pero cometió un error que le costó su libertad y creo yo que transformó su vida para mal. Vamos a la pausa y volvemos. El diablo anda suelto. Nos está explicando por qué Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Entonces hablábamos del chasquido de Thanos en la película Avengers y la ira, donde ese caso que tú mencionas, por lo menos quedó vivo. Hay otras ocasiones y tú puedes perder un empleo, puedes perder. El caso de Will Smith es muy simbólico. Ese andar suelto del diablo nos remite a dimensiones primarias de la condición humana. Nos alimentamos de la lucha voraz por sobrevivir. Y para sobrevivir somos capaces de matar moral y físicamente. Eso está en cada uno de nosotros. El objetivo primario del ser humano es la sobrevivencia. Y por supuesto, eso viene de nuestra animalidad, que es algo que yo digo que a veces andamos huyéndole a entender y analizar la animalidad del ser humano, donde hay cosas que son tan de animal como otros animales. El Homo sapiens. La voluntad de matar para sobrevivir no viene de nuestra humanidad, viene de nuestra animalidad. La parte puramente biológica, instintivo. Matar físicamente, pero el matar moralmente viene de nuestra condición humana y de la cultura a la cual nosotros pertenecemos. Porque ahí entonces, está de por medio el elemento de, digamos, la acechanza, la planificación, que es aún más perverso. Por eso incluso en la tipificación legal, si alguien le quita la vida a otro en un arrebato de ira, es un homicidio. Pero se tipifica como asesinato si lo planificó fríamente, si lo siguió, si trazó planes y el castigo es mayor. Pero la parte moral o ética viene
sobre la conciencia que tú tienes de que eso está prohibido. Y lo hace. Porque la acechanza, la planificación también la hace un tigre, también la hace un león, para atacar a la víctima. Pero al tigre ni al león se le tiene prohibido matar a ninguna otra víctima. De hecho, eso es parte de las reglas del equilibrio de natural. sobrevivencia. Y el equilibrio natural. La soltura del diablo refiere a una sociedad donde se despliega sin control el prejuicio y el perjuicio, el daño a la otra persona, incluyendo a la propia naturaleza. Es decir, a veces da la sensación de que estamos en la peor época de la historia de la humanidad. Yo creo que es falso, ¿no? Yo creo que... ¿Cómo es? Repíteme la expresión. Que a veces da la sensación de que estamos en la peor época de la historia de la humanidad. Sí, hay profetas del desastre que les gusta decir eso. Y yo nunca he estado de acuerdo. No, yo creo que eso es falso. No estamos en la peor época de la historia de la humanidad. La década de los 40 del siglo pasado fue peor que... Bueno, por poco se acaba el mundo en la guerra. Sí. Ahora, hay cosas que sí, que son inéditas en la historia de la humanidad en términos negativos, como es la destrucción de la naturaleza. Hemos llegado a los límites más impensables en términos de destrucción de la naturaleza. Pero en otros elementos hemos tenido avances importantes. La manifestación filosófica de esta soltura del diablo es cuando polos opuestos o contradictorios son validados como positivos en la sociedad. Honestidad, corrupción. Donde el corrupto es admirado y valorado y defendido como honesto, cuando hay tanta evidencia de que no lo es. Y lo que es peor, quienes se atreven a elaborar una especie de corpus teórico para defender la corrupción. Pero ponlo al revés. El que elabora un expediente para dañar al otro también. Eso que es perversidad ya. También, es decir, son los polos opuestos de los valores. Si está consciente de que no tiene evidencia de que sea así, ¿no? El caso de Jesucristo, a propósito de Semana Santa, a Jesucristo lo que hicieron fue instrumentarle un expediente, que no hubo manera de probar su culpabilidad, al grado tal que Pilato, en un ejercicio de irresponsabilidad política, sí asume, yo no veo nada en este inocente, pero manda a ejecutarlo. Ese es el diablo suelto. No, además le lanza la culpa a los otros diciendo, sobre ustedes caiga la sangre de este hombre. Y yo me lavo la mano. Sí. Un oportunista. No, y el funcionario, el político irresponsable. Y que para no afectar la popularidad, exacto, toma decisiones irresponsables. Es un populismo. Claro, es un poco más complejo el tema, porque frente a Pilato estaban los principales grupos políticos de la época. Y el Imperio Romano de otro lado también. Y el Imperio Romano, y él tomó esa decisión para evitar una crisis mayor. Ahora, la crisis le vino muy posterior, después cuando el cristianismo fue tomando fuerza en el Imperio Romano. Entonces, esa fuerza de lo contradictorio, de las contradicciones, se fortalece más porque nos hemos adentrado a hacer el relativismo como el nuevo dogma de la época postmoderna. La antropología hizo un aporte enorme cuando se habló del relativismo cultural, y eso contribuyó mucho a romper con los prejuicios, con los estigmas, y todavía hoy día. Pero hoy el relativismo filosófico se ha interiorizado de una manera tal, porque ha estado conectado con el neoliberalismo y toda la filosofía neoliberal, de que todo se vale, nada y nada. Esa es la expresión popular del relativismo, de la filosofía del relativismo. Nada y nada, todo se vale. Y eso se conecta entonces con un pragmatismo. Y ese nada y nada, todo se vale, lleva entonces a un conjunto de prácticas sociales colectivas que van erosionando las propias instituciones, porque
y las sociedades, porque todo se hace en función de lo que tú crees y piensas y de lo que te conviene a ti de manera personal. Pero los elementos sociales, colectivos, el caso del COVID, cómo se manejó, ¿verdad? El individualismo que muchas veces algunas personas asumieron del COVID como que yo uso mascarilla si me da la ganas, yo me vacuno si me da la ganas, ese es mi derecho, esa es mi libertad. Y dice, pero ¿y el colectivo? Y esa contradicción entre individualidad y colectividad, ¿sí? Es una de las contradicciones donde el relativismo filosófico más se ha aprovechado para darle fuerza al individualismo en esta época. Y no hay nada de mejor para cuando el diablo anda suelto, para él alimentarse del individualismo. Bien, vamos a una nueva pausa y volvemos. Individualismo y el diablo suelto. Interesante. Bernardo Matías, el hombre de los viernes, nos está explicando en qué consiste esto de que el diablo anda suelto. Hay una combinación perfecta para el daño, que es el enseñoramiento del poder. Una de las características del diablo es el enseñoramiento, ¿verdad? Dominio. Ajá. El enseñoramiento combinado con individualismo y combinado con la codicia. Yo tengo una definición simple del capitalismo en términos filosóficos. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es la institucionalización de la codicia. Eso es el capitalismo. La institucionalización de la codicia. Un individuo codicioso tiene la oportunidad de institucionalizar la codicia a través, por ejemplo, de una administración de fondos de pensiones. Para mí no hay nada más concreto de la codicia que un administrador o un banco. Los bancos son la institucionalización de la codicia, la vocación voraz de acumular cada vez más sin importar el daño a la sociedad y sin importar el daño a la naturaleza. Ese enseñoramiento conduce muchas veces a colocarse por encima del Estado, de la sociedad, las leyes y de la propia ética. El enseñoramiento tiene mucho de morboso, tiene mucho de autocomplacencia. Cuando el enseñoramiento se refleja muchas veces en un líder carismático y autoritario, cuando se coloca sobre la estructura democrática del partido, está subido allá. Tú recuerdas el pasaje de las tentaciones de Jesús, fue arriba que el diablo llevó a Jesús. Dice, a lo más alto de la montaña. Más alto, porque... Y le mostró todo ahí. Porque teológicamente hablando, el pecado principal del ser humano es el enseñoramiento. La soberbia. La soberbia. Adán y Eva no es que desobedecieron, no, es que Adán y Eva querían ser como Dios. Eso fue lo que la serpiente le prometió a Adán y Eva. Si tú haces esto, serás como Dios, porque lo que él no quiere es que tú lo sustituyas. Tú tienes ese espíritu de cómo se expresa el diablo y su enseñoramiento, también en la extirpación de la dignidad humana. En un mundo donde el diablo anda suelto, los señores del dinero no tienen control. Ellos son los que controlan a las personas, la sociedad y el Estado, por encima de su dignidad. En este contexto demonológico, la determinación de la vida recibe la lógica misma del sistema dominante, que se expresa en lo siguiente. Uno, lo que decimos, la extirpación de la dignidad humana. Cuando un hombre violenta a una mujer, extirpa su dignidad. La pedofilia,
la violación de niños, de niñas, violación de mujeres, el consumo y la violencia como una combinación perfecta, y lo que hablábamos hace un rato, la voluntad voraz de la acumulación. Otra de las cosas, cuando decimos que el diablo anda suelto, a propósito de Semana Santa, es la crucifixión de la naturaleza. Se refleja en el predominio de una ciencia y una tecnología que crucifica la vida y la naturaleza. No estoy hablando en términos de antitecnología. La tecnología es falso de creer que la tecnología es algo de la época moderna. La tecnología es inherente a la evolución humana. Desde que el ser humano descubrió el fuego, eso es descubrimiento tecnológico. Y después vino inventó las ruedas. La rueda, la imprenta. Ahora la tecnología toma otra dimensión, pero parece como si el tema de la revolución tecnológica es un tema de hoy. Eso ha sido una constante. Es parte de toda la evolución humana. Ahora bien, la tecnología, cuando el diablo anda suelto, se convierte en muerte. Un dron puede servirte para tú ver la belleza de la naturaleza y tirar las mejores fotos y hacer las mejores filmaciones. Pero también el dron te puede servir para lanzar bombas. Entonces la pregunta para terminar es, ¿cómo amarrarlo? El diablo. Es volver al origen. La fuerza del amor. Y hablamos en esta época de Semana Santa. La fuerza del amor es la única fuerza que puede amarrar ese espíritu de muerte y de destrucción del diablo. Bien, buena manera de terminar. Muchas gracias, Bernardo. A ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal. Y recordamos que esta exposición que hace Bernardo se integra completa en la reseña que hacemos del programa en la página acento.com.do. Gracias de nuevo.